¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos este maravilloso lunes 12+1, sí, hoy es 13 de diciembre de 2021 e iniciamos el programa de esta manera. Nuestras redes sociales, @Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces, @La Hora del Café, sin E al final, y por supuesto nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Así iniciamos este programa de hoy. Hoy es lunes bancario, no se moleste. Hablando de bancario y hablando de banco, no está intervenido el Banco Occidental de Descuento. Y es lamentable que portales importantes en Venezuela y en el Zulia hayan rodado esa bomba. Cuando yo leo un portal serio, no voy a nombrar lo cual, y yo lo retuiteé como información de última hora y lo puse en algunos grupos, y resulta que no. Resulta que el Banco Occidental de Descuento ha emitido un comunicado donde dice que no están intervenidos, pero tampoco explican la razón, si es problema de plataforma tecnológica, estos de los límites en los pagos, en las transferencias, los reversos que se hacen, transferencias masivas y de alta denominación, pero no explican qué es lo que sucede, pero no está intervenido el Banco Occidental de Descuento. Pero vamos con las noticias. El fin de semana, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, reactiva, cayendo y corriendo, los programas sociales. Chequeamos. A menos de 24 horas de juramentarse y tomar posesión del cargo como gobernador del Zulia, Manuel Rosales desplegó desde el sábado 11 de diciembre el programa de mercados populares en Maracaibo. El mismo se extendió durante todo el fin de semana. El punto inaugural fue la cancha Cristóbal Mendoza en la parroquia Chiquinquirá, donde se distribuyeron miles de toneladas de alimentos, con las que resultaron beneficiadas más de 3.000 familias. El mandatario regional indicó que desde muy temprano estaban trabajando. Se dispusieron de varios puntos a través de los cuales se estaba brindando la atención alimentaria a toda la gente. Todos los productos tienen precios muy accesibles. Rosales destacó que este fin de semana fueron distribuidos más de 100 toneladas de alimentos que favorecieron a más de 15.000 familias con un descuento de 60%. Los habitantes de las parroquias Chiquinquirá, Bolívar y Santa Lucía fueron los primeros beneficiados este sábado 11 de diciembre. Entre los productos ofrecidos destacaron arroz, harina, aceite, sal, pollo y todos los ingredientes para la preparación de las típicas hallacas. El domingo 12 de diciembre los mercados populares atendieron desde las 8 de la mañana a la parroquia Francisco Eugenio Bustamante en la cancha deportiva de Cuatricentenario. Alenis Guerrero fue juramentado como alcalde del municipio Santa Rita. Vamos. Con la confianza puesta en Dios, Alenis Guerrero fue juramentado por los concejales de la Cámara Municipal de Santa Rita como alcalde reelecto de la localidad, asumiendo así nuevamente la responsabilidad de ejercer nuevamente funciones gubernamentales en aras de alcanzar el bienestar del pueblo que mantiene depositada la confianza en su gestión. Acompañado de diversos burgomaestres de la región, representantes legislativos, tren ejecutivo, diversas personalidades de la costa oriental del lago y los habitantes de la jurisdicción, Guerrero reiteró su leal compromiso de continuar trabajando sin descanso por el desarrollo de una ciudad pujante con miras al progreso prominente. El mandatario municipal afianzó que el pasado 21 de noviembre, nuestro pueblo valiente dio muestras de su gallardía, de seguirle apostando a las ganas de salir adelante, a pesar de las adversidades, y hoy más que nunca me siento comprometido en devolverle a mi gente lo que tanto merece. Gerardo Blay cree que el gobierno está reconsiderando volver a la mesa de negociación en México. Chequeamos. Gerardo Blay, abogado y miembro del equipo negociador de la oposición, envió un mensaje al jefe de la delegación de Nicolás Maduro en México, Jorge Rodríguez. Gerardo Blay sentenció que Jorge Rodríguez no tiene el derecho a modificar su delegación,
porque nosotros no modificamos la tuya. El abogado aseguró que el oficialismo no puede decidir sobre quiénes van a la delegación de la plataforma unitaria durante las negociaciones en México. Blay indicó que esta negociación está suspendida por los momentos, pero va a volver. Acotó que cree que el gobierno está reconsiderando volver a una mesa de negociación que les produzca los pasos para la reinstitucionalización. También destacó que esa negociación está sustentada en apoyos importantes de sectores venezolanos y la comunidad internacional. Sobre la suspensión de este proceso señaló que un hombre y su extradición fueron más importantes para Maduro que millones de venezolanos en situación de pobreza. Blay resaltó que la mayoría de los venezolanos se aglomera en un medio que no tiene armas y que no pueden producir un cambio brusco y por eso debe buscar un mecanismo y en su caso es la negociación seria. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Senda FM, indicó que el precio de la cesta navideña superó los $370. Chequeamos. El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que el costo de la cesta navideña conformada por 19 productos tiene un precio de 1.795,99 bolívares, lo que equivale a unos $374,16. En un mensaje publicado en las redes sociales, el representante de Sendas indicó que presentó una variación de 1.168%. De acuerdo con el balance ofrecido por Mesa, se requieren al menos 256,57 salarios mínimos para adquirir la cesta navideña de este año. Asimismo, informó que la elaboración de 50 hallacas con 18 productos tiene un costo de 367,18 bolívares, lo que equivale a $76,49. Eso es lo que cuesta. Hacer unas hallaquitas, tener un pan de jamón, tener una cena navideña modesta en un hogar y ojalá Dios creador permita que todos los hogares venezolanos tengan una cena o tengan sus comidas diarias, que debería ser el deber ser de todo país. Que la persona que trabaje tenga su salario y pueda adquirir por lo menos la cesta básica. Y la cesta navideña como tradición, arraigo, venezolanidad y por supuesto amor hacia estas fechas tan bonitas como lo es la Navidad. Tenemos que hacer nuestra pausa. Está muy puntual nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero, tema financiero, tema petrolero, energético, importante en esta Venezuela que fenece este año 2021. Vamos a hablar con el analista petrolero Eliodoro Quintero. Ya venimos. Vamos a hablarles de Credimara. Son 33 años, ¿verdad?, que nos han demostrado que tus necesidades evolucionan y nosotros con ellas. Por eso en Credimara nos hemos dedicado a acompañar a miles de familias venezolanas en el difícil momento de perder a un ser querido, todo a través de la previsión funeraria que garantiza la digna prestación de los servicios exequiales correspondientes, adaptado a cada necesidad. Hay un plan para cada persona, para cada institución. Ahí están los números telefónicos. Llame a Credimara y brindamos el mejor servicio que te merece. Síguenos por las redes sociales @Credimara. Credimara, tu previsión de vida. La Hora del Café presenta el invitado del día. Hoy nos acompaña el ingeniero Eliodoro Quintero. Eliodoro Quintero es analista petrolero, experto en la materia, y hoy nos acompaña después de bastante tiempo sin venir al programa. Bienvenido al programa, Eliodoro Quintero. Muchísimas gracias, Gerardo. Muy buenos días a la audiencia y de verdad cierto tiempo sin venir, pero en el contexto de los eventos 6, 7 meses quizás. Electorales. Entonces, ese corredor electoral que nos ha llevado ya a un resultado en Venezuela y que por supuesto la política y la finanza van de la mano. La política y la finanza de la mano, como siempre en toda nación. Quiero que nos hable, Eliodoro. Eliodoro es experto en petróleo, energía, y quiero que nos hable en estos momentos cómo está Venezuela, si tiene información desde el punto de vista de la producción petrolera. No, la producción petrolera
se mantiene, según las fuentes que se disponen, Ujú. en alrededor de 630.000 barriles. En estos días, la agencia Reuters hizo un anuncio de una exportación de 900.000 barriles aproximadamente, diarios, pero no olvidemos que tenemos el almacenamiento de más de 30 o 40 millones de barriles en el país full. Entonces hubo unos cargamentos que compraron algunos países del lejano oriente y eso se contabilizó con producción y se declararon 900.000 barriles día, lo cual realmente como analistas estimamos que no es así, sino que siguen siendo los mismos 623.000 barriles. Mucha gente se pregunta, Leodoro, incluso la gente que dice, pero si estamos produciendo 600.000 barriles de petróleo diario, ¿por qué están las condiciones que estamos desde el punto de vista vamos a hablar de la gasolina específicamente, sin tomar en consideración los otros combustibles, los otros derivados del petróleo? ¿Por qué esa situación? Bueno, porque en el caso de Venezuela, la gasolina tiene que ver directamente con el tema de refinación. De refinación. Venezuela tiene una de las capacidades más grandes per cápita o como país de mediano tamaño de casi 1 millón de capacidad de refinación y la posibilidad de producir en un momento dado hasta 400.000 barriles día de gasolina. Uh-huh. Estas refinerías, por falta de mantenimiento y de inversión, han estado inoperativas, en otras palabras, sin capacidad de producir, y la gasolina, como lo hemos visto de Irán y de acá, se ha traído importada. Uh-huh. En la Venezuela actual, eran 180.000 barriles día más o menos que se consumían antes de la pandemia, un poco atrás, y se estaban comprando casi todos. Hoy día simplemente no hay ni el dinero, ni hay la gasolina suficiente, venga de Irán o de donde sea, y de ahí derivan las colas, que por cierto, el país, la ciudad y la zona más afectada del país es el Zulia y en particular la costa occidental del Zulia, Maracaibo, los municipios aledaños. Y los municipios. Leodoro, para nadie es un secreto que la gasolina le aumentaron el precio, la dolarizaron. Yo no sé en cuanto a la gasolina subsidiada si está funcionando esto, pero lo que he visto la mayoría de las estaciones de servicio es la dolarizada, 0,50 centavos de dólar cada litro de gasolina. Esto tiene que ver con un aumento planificado sistemáticamente de la estatal petrolera para aumentar así deliberadamente el precio de la gasolina y mantenerlo. Bueno, ya el precio de la gasolina dolarizada a medio dólar el litro ya tiene más de 3 años aproximadamente. Correcto. Y se hizo como para, de alguna manera, recuperar el costo de la gasolina que estaban comprando y como medida social, la gasolina subsidiada prácticamente no tiene manera de ser pagada, sino que simplemente te echan la gasolina y no te la cobran. Esa, en esta ciudad y en muchas otras a lo largo de los tiempos recientes, tiene tiempos de espera hasta de 24 y 48 horas. Inclusive la paga también tiene tiempos largos de espera en la ciudad de Maracaibo y en el estado Zulia, más no en Caracas y más no en muchas otras regiones del país, lo cual decreta de alguna manera una especie de castigo hacia el Zulia en los últimos tiempos, digamos 3, 4 años. Tenemos 2 semanas cuando ganó Manuel Rosales, 21. El 22 de noviembre, que cayó lunes, 21 fue las elecciones, gana Manuel Rosales y todas las estaciones de servicio están funcionando prácticamente sin cola. Y vemos esa situación más o menos sostenida en este momento. Hoy es 13 de diciembre. Hemos visto, hay una apariencia de que hay gasolina. Yo quisiera preguntar, a lo mejor no es tema, este fenómeno se debe, es que habían suministro, había la gasolina almacenada, y voy a aprovechar, en cuanto a esto, si ese pago de la gasolina que pagamos todo a 0,50, tiene una devolución de esa inversión, de ese costo para mejorar
la distribución y venta del combustible, Leodoro? Bueno, realmente, Gerardo, yo no he visto que no haya colas. Realmente sí existe un cambio en el tiempo promedio. Yo mismo lo he experimentado y lo he medido, que ha pasado en algunas estaciones de 1 hora a 2 horas, que es tiempo récord de espera en lo que ha sido la historia reciente de este estado. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, si tú estás comprando una gasolina, y un cargamento de gasolina puede costar ahorita, tipo los que se han traído de Irán, entre 30 y 40 millones de dólares a 80 dólares el barril, $0.50 todavía sigue siendo subsidiada. Si tomamos en cuenta que el precio en los Estados Unidos es más alto que en estos momentos. Claro. Entonces, simplemente servirá para poder de alguna forma pagar los cargamentos que han tenido que comprar en el exterior. Y sigo con el tema del combustible, pero va a ser el regreso a la siguiente pregunta. Nos olvidamos los venezolanos de la gasolina gratis. Se acabó el tiempo de que nosotros no pensábamos que la gasolina fuese vital o es vital para el desarrollo de la nación, pero eso de que es gratis, subsidiada dentro de poco, la pregunta que le quiero dejar para el regreso, será completamente al costo, a lo que debe pagar cada ciudadano por la gasolina. Quiero que al regreso me comente sobre esto. Estamos conversando con Leodoro Quintero, él es especialista en materia energética, en petróleo, y vamos a hacer la pausa. Pero vamos a hablarles de publicidad. Le vamos a hablar de Salud Vital. ¿Por qué Salud Vital? Tiene la experiencia, la solidez y pericia en el cuidado de tu salud, la de tu familia. Son 23 años protegiendo a tus seres queridos. Hoy afianza esa solidez con una estructura sanitaria que te acompaña en esos momentos en los que más los necesitan. Tenemos nuestros centros primeros de atención de salud y clínica disponibles en Sector Indio Mara, detrás de Servicios Ave del Paraíso. Sierra Maestra, diagonal a Cargill, en el kilómetro número 3, vía Perijá. Además, con el respaldo del Centro Clínico José Muñoz, doctor José Muñoz, en la Avenida La Limpia. Ahí están nuestros centros de atención, el Core Center de Salud Vital. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Plana afirma que la confianza es vital para aumentar la producción. Banco Central de Venezuela dijo que la inflación en Venezuela fue del 8,4% en noviembre de 2021. Antonio Ledesma, sobre la oposición, dijo: el problema es que estamos infiltrados. Estas son algunas de las informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.be. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Desde la Acera con Leodoro Quintero, y dejamos una pregunta que muchos se hacen. No nos tenemos que olvidar de la gasolina gratis. Se acabó esa facilidad que uno llegaba, échale gasolina. Mire, Leodoro, preguntamos. Yo diría que ya con lo que hemos visto recientemente, no ha habido reportes ni referencias de gasolina gratis llamada subsidiada. Oí de una estación por el milagro y es la única referencia que tengo. De la subsidiada. De lo que es la gasolina que es subsidiada, que vamos a decir nada. que precio virtual cero, pues. Exacto. Con respecto a la gasolina a .5, no te extrañe que de pronto la suban. Sí. Realmente, desde el punto de vista del costo o del precio al que la compran, sigue siendo con respecto a eso, no con respecto a la relación de capacidad adquisitiva del salario del venezolano a comprar esa gasolina. Eso es lo que quería plantearte, Leodoro, ¿no? En Venezuela, porque en Estados Unidos eso es más caro, el presidente de los Estados Unidos ya lleva la gasolina por los niveles más altos desde 1982, y en Venezuela, pero el nivel adquisitivo, y comparar estos dos países es un sinsentido desde cualquier punto de vista de la capacidad adquisitiva del ciudadano. Esto conllevaría obligatoriamente este precio, el primero que tiene, el 0.50. Suponga que le haya un ajuste. Esto obliga
esto es obligatorio, el reajuste de sueldos y salarios del venezolano, cuando se oficialice, bueno, ok, van a tener gasolina, pero van a tener que pagarla a $1 o a 90 centavos, a 70 centavos, eso impactaría directamente en el ingreso y sueldos y salarios del venezolano. Yo me iría común. un poco más atrás, Ajá. lo dijo Versión Final, Correcto. lo dijo la Cámara Petrolera. En el momento en que aquí haya confianza, en el índice de confianza y de gestión de inversiones, Venezuela es uno de los países catalogados como de más baja confianza, índice de confianza, índice de riesgo en el más alto en el mundo. Entonces habrá inversión, habrá empresas, habrá empleo, mejorarán los salarios y no importa, el precio debe ser, porque siempre tenemos que considerar que es un recurso no renovable, eso es histórico desde el punto de vista de mención, y el petróleo que tiene Venezuela, pues también no escapa de todas esas consideraciones. Y a propósito, el gobernador Manuel Rosales, en su campaña, en sus ofertas, nos dijo que iba a traer la gasolina, que iba a traerla de otros países, ¿no? Me imagino del Caribe. Esto, ¿cómo se relacionaría en cuanto a la productividad nuestra, que hay mucha gente interesada en invertir en Venezuela, y la propuesta inédita del gobernador Manuel Rosales de traer gasolina y a través de los empresarios, de la inversión privada? ¿Es factible? ¿Es un precio manejable? Son proyectos y propuestas importantes que tienen toda una serie de aristas, tanto en la parte internacional como en la posibilidad de lograr con todas las instituciones del país que, como ya se dijo, sea permitido que los venezolanos tengan la posibilidad de traer, particulares o no, gasolina al país, y en el caso del Zulia, lo más importante, siendo el país más azotado por la indolencia que el gobierno central ha tenido con el Zulia, poder disminuir las colas y el tiempo de espera, y si es posible, hasta por un tiempo, para evitar el castigo de la relación precio-gasolina-salario, bajarle un poco el precio en una temporada mientras se restablece el plantel de inversión internacional, nacional, industrial, que genere empleo y que pueda a la población permitirle hacer compras a precios que sean más factibles. Eleodoro, te escuchamos en varias oportunidades, en tus análisis, en tus escritos, hablar sobre el gas en Venezuela. Tienes una importante investigación y trabajo sobre este tema. Me pregunto como ciudadano, ¿exclusivamente tiene que ser la gasolina como tal, como combustible, lo exclusivo para la economía de un país? ¿Qué me dice del tema del gas? Que en otros países hay países que viven, sobre todo algunos países de los Emiratos, que viven del gas, que comercializan el gas. En el caso nuestro, ¿qué ha pasado con ese tema tan importante como es el gas? Bueno, en el caso de Venezuela, hay un problema grave con el gas doméstico de la ciudad de Maracaibo, que tiene la red más antigua que alguna ciudad haya tenido, tiene más de 100 años esta red. Bendito sea Dios. De gas doméstico y de distribución, porque el gas en Venezuela viene junto con el petróleo y al haber una producción que desde, entiéndase, el inicio del gobierno actual, del término actual, que llegó el presidente Maduro, hasta la fecha, ha bajado 5 veces, de 2.500.000 a 500 y tantos, 600 y tantos. Entonces tiene una quinta parte menos del gas. Hay un proyecto que se está haciendo, se llama Perla, en el noroeste de Falcón, que lo hacen dos compañías extranjeras, Repsol y Eni, la italiana Eni, y hay una posibilidad importante de traer gas de allí a la ciudad de Maracaibo. Claro. El gas no solo falta allí, como dijiste ahorita, el gas también falta en la parte industrial, como combustible en todas las plantas de la industria petrolera, las plantas de gas y el complejo petroquímico, y como materia prima petroquímica. La inversión en cuanto a la adecuación de todos esos sistemas de que se sustituya el combustible, el gasoil, gasolina, por el gas, es muy costoso
¿Hay ya No, adecuación lo que pasa en es el que parque? si, Ajá, lo ujú. que pasa es que si hubiera gas, Ok. además de los otros problemas técnicos, las plantas Termozulia 1, Ajá. 2 y 3, la planta La Reaga, pudieran funcionar con gas, el mismo que consumimos residencialmente, Es el ya mismo sería de gas. uso industrial Ujú. y sería un ahorro cuantiosísimo y simplemente no podemos hacerlo ya mucho más atrás de esta era actual, pero en este siglo, Ujú. porque las refinerías no están produciendo el suficiente gas para que todo el parque termoeléctrico del país pueda funcionar con gas y no con gasoil. Pero imagínese Y usted. seguimos dependiendo del Guri, que está al otro lado de Venezuela, y de Ujú. unos cables que a cada rato tienen avería, Eso quiero que me lo comente al regreso, que porque vienen desde el otro lado del país. desde el Guri, desde allá, de Guayana. Extremo oriente, Mire, extremo occidente. entonces quiero rematar con esta pregunta, para completar la pregunta y para que usted nos explique entonces, ¿es falta de qué? ¿De voluntad? ¿Es falta de interés? ¿O hay interés en que eso no funcione? Quiero que me comente más y me amplíe más esta posibilidad de que con el gas en Venezuela podemos resolver el problema eléctrico. Se pudiera resolver, creo que me comenta al regreso, me termine de comentar sobre este tema porque lo dio casi al final de la respuesta y esto es importante que la gente sepa que tenemos suficientes reservas de gas y me hablas de la reserva en cuanto a solucionar el problema eléctrico que tanto nos afecta en este país. Al regreso estamos conversando con Eleodoro Quintero. Eleodoro Quintero es experto petrolero y otras preguntas que yo sé que ustedes están pendientes de este programa para que tengamos conocimiento sobre esta materia. Al regreso con Eleodoro Quintero, ya venimos. Continuamos con más. Ese se va para los Estados Unidos dentro de poco, el que me acaba de preguntar, ¿oyó? Ahí le voy a dejar. Tenemos dos programas, el que está tras cámara y el programa que está al aire. Dejamos un planteamiento importantísimo sobre la materia de electricidad pura. Cuando usted apaga y prende con el gas, pudiéramos solucionar. ¿Qué posibilidad hay? ¿Cómo se puede hacer, Eleodoro? Bueno, la costa occidental consume aproximadamente 600 megavatios. Esto quizás es algo que la gente no entiende, vamos a decir, en su magnitud. Pero esos 600 megavatios, o toda la cantidad de electricidad que consume la costa occidental, Maracaibo, la Villa del Rosario, Machiques de Perijá, La Concepción, Mara Guajira y La Cañada, tendría posibilidades de tener casi todo el consumo propio si las plantas
de lo que hoy llamamos Corpoelec, pero que en otra época se llamaba Enelven y funcionaba perfectamente hasta que lo centralizaron en el gobierno en la capital, podría funcionar perfectamente. Pero aquí, en lo que es este lado del Zulia, no se produce electricidad industrial y dependemos completamente de esos cables que vienen del extremo, del otro extremo del país, del Guri, y que inclusive cruzan el lago, y señor. las bases de las torres esas ya están bastante deterioradas, ¿no? El ingeniero Marcelo Monod, expresidente del Colegio de Ingenieros, hizo un trabajo importante sobre todo eso. Marcelo Hijo, ¿no? Entonces, hoy día, si quisiéramos reactivar ese parque industrial de generación de electricidad, necesitaríamos gas. El gas no se tiene. El gas existe, por lo menos ahorita, como solución a corto plazo, en el Campo Perla, que está en la zona de Paraguaná. Y entonces, de allí, si hubiera un interés y una voluntad política, institucional, de poder resolver las cosas, y vamos con todos los hierros en esta administración de el gobernador Manuel Rosales a tratar de solucionar esos problemas en la medida en que podamos y que nos dejen. Entonces es importante tener en cuenta que vamos a necesitar gas, pero también vamos a necesitar toda una serie de adicionales recursos técnicos, mecánicos, de inversión y mantenimiento para que todas estas plantas se reactiven. Mira, Leodoro, ya la gente está participando y es bien importante que, parece que hay gente que conoce de esto, y es importante, por eso que el profesor Rafael Escalante nos decía, no sabe quién nos está viendo, de pronto pueden haber expertos, todo tipo de personas que nos ven en este programa, y estos programas son orientadores, estos programas son pedagógicos, si se quiere, para que la gente comprenda, así como me estoy nutriendo yo de usted, siempre que hablamos, usted es una cátedra abierta en cuanto a esto, porque muchas veces lo que nosotros vemos por encima, pero otra cosa es la profundidad del asunto, ¿no? Y sobre el tema eléctrico, fíjese, soy Ricardo Linares. ¿Por qué no instalar mini plantas de gas en pozos productores o inyectar a las redes de gas domésticas? No sé qué es esto, Eleodoro. ¿Me puede explicar qué es esto? ¿Me puede repetir? Dice, ¿por qué no instalar mini plantas de gas en pozos productores o inyectar a las redes de gas domésticas? Como que mini planta para llevar el gas doméstico a la ciudad, a la gente que le falta el gas, por ejemplo. Bueno, es que todas las soluciones son útiles, importantes. La razón por la cual el compañero Escalante, la propuesta del compañero Escalante no se hace, estriba en lo mismo, voluntad institucional y voluntad política de poder resolver el problema. Si tú instalas mini plantas de gas en pozos productores y obtienes gas con el destino de que sea usado domésticamente en Maracaibo, para que la gente en el aspecto social deje de pasar penuria, e industrialmente en la generación de electricidad, ese sería un aspecto importante que ha sido propuesto de distintas maneras, pues. El gobierno nacional... Y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Fíjese, el gobierno nacional manifiesta cada vez que se hablan de soluciones de esta magnitud, de soluciones al asunto del gas, del suministro del combustible, habla de las sanciones. El gobierno siempre habla de las sanciones, que las sanciones nos permiten. En este caso particular, Eleodoro, las sanciones pueden influir para el desarrollo de esta propuesta, de lo que se debería hacer en materia de gas. Bueno, las sanciones son una limitante en el sentido de la obtención de los recursos y en el sentido de la generación de confianza para que inversionistas extranjeros traigan recursos al país para la reactivación de todas esas plantas. Pero en Venezuela existe todavía aún una empresa local, Ingeniería Venezolana, que todavía subsiste en la costa oriental del lago de Maracaibo, que podría perfectamente iniciar estos trabajos mientras la política macronacional maneja el tema de las sanciones que no permiten traer empresas ni recursos financieros en un alto grado al país. Pero si no haces ni una cosa ni la otra, entonces simplemente no se está haciendo nada. Correcto. Pero fíjese esto, Eleodoro, ya hay muchas personas que están interesadas, dicen que si es igual el gas doméstico que el gas industrial. Ya lo acabo de decir, es lo mismo, ¿no? Sí, es gas metano. Es gas metano. Porque lo que pasa es que el gas, cuando
viene con el petróleo, pasa a una planta separadora en donde se separan en distintos componentes que tiene el gas. El gas sirve en un momento dado como combustible, que es el gas doméstico, y el mismito gas metano que se usa para las plantas, no solo de generación de electricidad, sino para todas las plantas industriales en líneas generales, que terminan usando gasoil y otros componentes que son hasta a veces 10 veces más caros. Entonces es importante pues tener que estar claro pues que el gas es muy importante. Hay otro gas que ya es gas rico y es el gas que le permite a la petroquímica, si funcionara, producir todos los plásticos que usa la industria mediana desde Valencia, Maracay y La Victoria, y tampoco se produce. Al regreso, Fede Cámaras propuso mini refinerías en los estados. ¿Qué posibilidad tiene esto y si es factible como alternativa cuando estaba el problema grave aquí en el Zulia de la gasolina? Bueno, vamos a colocar unas mini refinerías. Eso Angelini y el equipo de la Cámara de Comercio, Fede Cámaras, todos esos grupos empresarios, la propusieron. No sé si tiene información sobre lo que pudiera hacer. Bueno, quiero que al regreso me comente sobre esto y si es la solución al suministro del combustible. Estamos conversando con Eliodoro Quintero, experto petrolero, analista petrolero. Al regreso ya venimos. Estás en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del Canal 11 del Zulia. Estoy conversando con Eliodoro Quintero, que es experto petrolero, es analista petrolero. Los mensajes de texto que me han llegado de otros municipios, mire, ¿qué es Maracaibo? No, todos los municipios, el Canal 11 del Zulia es de todo el Zulia, de toda Venezuela. Nosotros tomamos los casos leemos... No, y hasta Trujillo. Y Trujillo, toda parte, hermano, los estados andinos. La zona petrolera. Le dejo un planteamiento, porque va con la otra pregunta, sobre las mini refinerías como opción, como propuesta para solución del combustible, en el caso de la gasolina, Eliodoro. Bueno, todas las propuestas son válidas y además útiles. Si se construye una mini refinería, porque el gobierno exhortó a los particulares a que aportaran soluciones, como por ejemplo estas mini refinerías. Y estas mini refinerías, si las hacen los particulares, en el contexto de un país que tiene sanciones, aportarían gasolina, pero tendría que haber la autorización y la voluntad del gobierno nacional para que les permitiera tanto el petróleo que van a necesitar y además el sistema de precios que se va a utilizar. Me imagino que probablemente incluye la exportación de algo para recuperar el dinero. Y agrego a esto, Gerardo, que una de las cosas más importantes es, además de las mini refinerías, aquí tenemos en Venezuela el parque de refinación más grande como país, excepto los Estados Unidos, de todas las Américas y de muchísimos países en Europa. 1 millón de barriles teníamos en un momento dado, más casi otro millón por allá entre Alemania, los Estados Unidos y el Caribe. Porque teníamos una refinería en Curazao. Sí. Teníamos la mitad de una refinería en Jamaica. Teníamos la propiedad de la mitad de una refinería en Santo Domingo. Todo eso se ha ido vendiendo a lo largo de los últimos 10, 15 años. Increíble. Es decir, ¿y cómo recuperar? Sabemos que lo que se vendió y nadie va a volver a vender una refinería. Es una cosa de... ¿Dónde estaban esos visionarios, expertos petroleros, a la hora de vender un activo tan importante? Bueno, pero lo que pasa es que cuando ya estás internacional, ya depende del sistema internacional financiero, la justicia, los acreedores, en la medida en que se van generando. Por ejemplo, Venezuela tenía un patio de almacenamiento estratégico en Bonaire. Bonaire es jurisdicción de la Unión Europea. De hecho, el patio se llamaba BOPEC
es estratégico para Venezuela. En un momento dado, Venezuela era uno de los exportadores más importantes a todos los países de la región, inclusive era el exportador más importante entre petróleo y productos derivados a los Estados Unidos, supera a Arabia Saudita, lo cual produjo unas controversias en la OPEP en un momento dado, y sin embargo la diplomacia petrolera de Venezuela, de Pérez Alfonso para acá, logró mantener todo esto. Pero es muy importante pues estar claro en que todo el problema de esta refinación estriba en la posibilidad de que se les den y se le otorguen en el contexto actual las condiciones a el inversionista y que el inversionista tenga la confianza y además en ningún momento dado vaya a presentar problemas. Ahí la confianza y el riesgo son importantes de manejar. Son pesimistas. Pero tenemos, Gerardo, 1 millón de barriles de refinación y eso es PDVSA. Fíjese esto. Son Amuay, Cardón y todas estas refinerías. Claro. ¿Y por qué no hay la voluntad política? A propósito de eso, quiero hacer esta pregunta. ¿Son pesimistas o no son, buscar el término, no son personas que están interesadas cuando nos hablan de que, por ejemplo, el país se puede recuperar en 7 años, 6 años? Unos hablan de que mientras el sistema político esté enclaustrado en Miraflores no va a suceder nada de esto. Otros dicen que sí, que negociando con Maduro, negociando con su entorno, con todo lo que tiene que ver el gobierno de Nicolás Maduro, posiblemente Venezuela rompa con esta mala racha de crisis y de fracaso y de todo esto que ha sucedido, porque es real lo que sucedió en PDVSA. Nosotros conocemos lo que sucedió en PDVSA, sigue sucediendo. Y hay voces optimistas que nos hablan de que sí, que en 5, 7 años, creo que me responda porque es la última parte del programa, que sí se puede recuperar este país. ¿Influye entonces en un sistema de gobierno, la recuperación, los inversionistas? Explíquenos, Eleodoro. Lo primero que debe pasar al país, y es una de las razones por las cuales todos los servicios públicos se encuentran en un estado caótico, es la reinstitucionalización del país. No solo no tenemos el gas, no tenemos la electricidad, no tenemos la gasolina por las refinerías, porque hay que reinstitucionalizar y darle independencia, carrera profesional a todas estas instituciones que son más allá de la gasolina, PDVSA, Hidrolago, Corpoelec, las características institucionales para que esto pueda ser más allá de quien esté dirigiendo el país en un momento dado. Tienen que haber la separación de la injerencia política en la empresa que produce el servicio, sea industrial o sea social, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos de manera marcada. Pero es que además de eso, esa injerencia ha llevado a la desinversión, al deterioro en el funcionamiento y prácticamente a la paralización, no solo de la industria petrolera, de la industria del gas, de la industria de la leche, de los azucareros y de toda una serie de aspectos que tienen que ver con la industrialización en el país. Terminamos con el programa, Eleodoro. Reinstitucionalización del país y después de eso recuperación de la confianza y de la inversión. ¿Y sabe qué? Yo tengo fe de que tiene que ser así. Y como ciudadanos. Si me lo permite. Tenemos que despedir. Si me lo rápidamente. Permite, en mucho menos de 7 años se puede hacer eso. Amén. Porque países como Kuwait, que fueron invadidos en un momento dado por los iraquíes, recuperaron toda su industria que fue literalmente incendiada. Las refinerías de Kuwait fueron incendiadas en 1990 sí. por Saddam Hussein y en un año todo estaba recuperado. ¿Cómo hicieron? Hay que buscar esas fórmulas y aplicarlas, lo positivo. Muchísimas gracias, si ellos lo pudieron en un año, aquí se podría en menos de 7. Aquí se podría en menos de 7 recuperar la industria petrolera, que es el pulmón, es el corazón, diría yo, de la Venezuela.
Muchísimas gracias, Leodoro. Y la calidad social de vida del venezolano. Así es. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Nosotros despedimos por el día de hoy. Mañana continuamos. Mañana tenemos un sector bien importante. Mañana anunciamos. Los programas son para ustedes, para que saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Leodoro Quintero, experto petrolero. Nosotros decimos, como siempre, Dios creador, que quite y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos, bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.